Palabra de Dios en el segundo libro que escribió Lucas. Capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, Hechos capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Padre amado, que estás en el cielo, gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, eres eterno, glorioso en gran manera. Dios mío, porque tú nos permites adorarte. Tu venida se acerca, Señor. Tu venida se acerca, Dios mío. Señor, tu retorno a esta tierra no está lejos, Dios mío. Sabemos, Dios mío, que falta muy poco tiempo, porque los días están siendo acortados, los tiempos se están cambiando, las palabras proféticas se están cumpliendo, todas las señales en los cielos y en la tierra se están dando. Por eso creemos que está cerca tu venida. Ayúdanos a estar fieles y preparados para cuando suene esa trompeta, poder partir contigo de esta tierra, Señor. Le damos gracias, Señor. Oramos por la vida de José Miguel, Señor. Oramos por este varón, Señor. Padre, para que tú obres un milagro, para que tú obres en poder, Dios mío. Todos los obstáculos que el enemigo esté poniendo para que él sea atendido, Señor, y sea operado en lo que le hagan, lo que le tengan que hacer, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda oposición de las tinieblas. Reprendemos todo aquello que está obstruyendo, que está deteniendo. En el nombre de Jesús te rogamos, Dios mío, que haya interés en la parte médica, y en el nombre de Jesús todos aquellos espíritus que estén trabajando en oposición los reprendemos. Y te pedimos, Padre, que por tu misericordia envíe ángeles príncipes a ese lugar, desalojen, Dios mío, y tomen el control en ese lugar donde este varón se encuentre, y tú intervengas ahí en ese instante. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, esta es la segunda entrega que voy a estar disertando acerca de las cualidades para servir. Acuérdese que en la primera entrega hablamos de Daniel, y cuando hablábamos de Daniel ya vemos las exigencias de Nabucodonosor, rey de los caldeos, y para ese momento él hacía una exigencia,
y le pidió a Aspenaz que mirara unas cualidades especiales, y entre esas cualidades tenían que llenar unos requisitos en los cuales en la entrega anterior los nombré, pero me llama la atención que las mismas cualidades que llenaban para aquellos tiempos, hubo una que se repitió acá y que no se podría ver allá, pero nos damos cuenta que allá hablaba de idóneo, y acá se repite la palabra de sabiduría cuando habla de las cualidades, de las características para servir a la mesa. Cuando Daniel fue elegido, llenó todos los requisitos, llenó todas las cualidades, todas las exigencias del rey Nabucodonosor. Aspenaz simplemente se acogió a una solicitud que hizo Daniel respecto a la comida. Él se sujetó y pasado unos días pudieron comprobar que el estado físico de Daniel y de sus compañeros era aún mejor y era sobresaliente respecto al resto de los que iban a estar al servicio del cuidado del rey. Ya conocemos la historia de cómo Daniel sirvió, de cómo Daniel estuvo ahí, pero ahora quiero hablar del servicio, porque de lo que quiero hablar y expandirme es en la parte de servir. Porque para servir se necesita llenar unos requisitos, se necesita tener unas cualidades. Por eso nadie puede llegar a querer hacer cosas si antes no se prepara. Si antes no se prepara. Jesús, cuando comenzó a un grupo de personas a hacerle discípulos y comenzó a enseñarles la palabra. Y cuando ellos se quedaban así como un poco desconcertados con lo que decía Jesús, lo llamaba aparte y dice la Biblia que les enseñaba más exactamente la palabra. Y así Jesús durante los 3 años les fue instruyendo, les fue enseñando y los mandaba de 2 en 2 y les ponía tareas que hacer. Y así de esa manera Jesús no solamente les discipulaba y les instruía, sino que también los llevaba a la práctica, a que allí pudieran enfrentarse con las cosas que Él personalmente les enseñaba. Así que una persona, por eso la Biblia dice que el que recibe de gracia debe dar de gracia. Y ese es lo que Dios hace. Dios no nos ha llamado a nosotros para que estemos año tras año sentado en una banca, sentado en la banca 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y sentado en la banca, que ya el nombre ya dice fulano de tal, fulana de tal, y ya todo el mundo sabe en qué silla se sienta cada uno. Dice el pastor allá en Astrea que parece que tuviera el nombre de cada uno, porque ya uno sabe en qué nave se sienta fulana, en qué nave se sienta fulano, por los tantos años de estar sentando en la misma silla. Ya tienen la silla lucia, porque no la dejan descansar, porque hay que hacer el trabajo en Dios. Dios no nos ha llamado a quedarnos sentados en una silla. Dios nos llama a que le sirvamos. ¿Cuál es el médico? ¿Cuál es el enfermero? ¿Cuál es el ingeniero que cuando sale de la universidad entonces se va para allá, para su casa, y se sienta y comienza a comer y no sabe nada de ese profesional? No, ese profesional sale a ejercer y a funcionar lo que aprendió. Los únicos que muchas veces no entendemos esto somos nosotros. Hay cristianos que toda la vida escasamente han venido a la iglesia, pero toda su vida han sido personas que no sirven a Dios. Amén. Cuando entramos a la etapa del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, la gracia cuando comienza a reverdecer y comienza a cumplirse lo que dice Joel 2:28, que sobre todos nosotros se derramaría el Espíritu Santo, y esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo con un viento recio y todos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Allí el apóstol Pedro comenzó
comenzó a dar el primer discurso, y dice la Biblia que se convirtieron como 3,000, después se convirtieron como 5,000, y la iglesia comenzó a florecer porque el apóstol Pedro comenzó a usar lo que había recibido, lo que Dios le había dado. Y ahora él dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y se vistió en Judea, en Jerusalén y en Samaria y en toda la tierra. Y nosotros somos los llamados, nosotros somos los que nos toca hablar esta palabra, nosotros somos los que tenemos que ir a decir a la gente que Cristo salva, que tenemos que ser llenos de su poder, que tenemos que ser llenos de su gloria. ¿Sabe por qué hoy la iglesia se ha vuelto ineficaz? ¿Sabe por qué los brujos hoy tienen tanta clientela para orar por ojos, para arreglar manos y para rezar tanta gente? Porque la iglesia ha pedido el poder, porque la iglesia ya no tiene poder ni para reprender una gripe, porque no hay gente llena de unción y el poder de Dios. Ya no hay liberación en las iglesias. Ya cuando alguien está liberando, salen en Facebook y salen las cámaras allí mostrando, porque ya esto no es común, porque el poder de la iglesia lo ha perdido, porque la iglesia no anhela la llenura del Espíritu Santo, porque la iglesia no ha aprendido a ser obediente. A su nombre sea la gloria. El apóstol Pedro y sus compañeros, dice la Biblia, que comenzaron a hacer un trabajo social, porque la iglesia tampoco se involucra en esto. La iglesia, los trabajos sociales no les gustan, los que lo hacen son la social pastoral de los católicos. La iglesia casi no se involucra en esto. Y dice la Biblia que ellos hacían las dos cosas, los discípulos y apóstoles hacían las dos cosas. Predicaban la palabra del Señor y servían a las mesas. Pero como se iba creciendo la cantidad de gente que iba creyendo en el Señor, ya no podían atender las dos cosas y se les hacía imposible predicar y atender la parte social. Porque la iglesia, todo el trabajo muchas veces se lo quiere dejar el pastor. Que los pastores sean los que hagan todo. Que los pastores vayan y evangelicen y hagan el trabajo, porque para eso le están dando ofrenda. Déjeme decirle que la tarea mía y de mi esposa es orar, predicar y enseñar. El resto le toca a ustedes. Así no les gusta. Así que llegaba el momento de que necesitaba que alguien hiciera el trabajo social, pero no cualquier persona. Dice la Biblia que entonces comenzaron a buscar una persona que tuviera esas cualidades. Comenzaron a buscar a una persona que pudieran servir a las mesas. Oiga bien, servir a las mesas era un trabajo sencillo dentro de la iglesia, porque la gente quiere comenzar primero siendo evangelista y haciendo descender fuego del cielo. Ni le ha predicado el vecino, ni nunca ha dado un pedazo de yuca, y quiere comenzar a hacer trabajo por lo alto. Quiere que lo lleven por la tanguilla bianca y no ha aprendido a andar el burro. Entonces Dios tiene que comenzar primero, es por lo sencillo. Necesitaban gente que sirvieran a las mesas, pero no gente cualquiera, porque es que hay gente que piensa que porque es un servicio pequeño no hay que estar lleno de unción. Si voy a lavar el baño, ¿para qué necesito unción? Si voy a limpiar la silla, ¿para qué necesito unción? La unción se necesita para todo. Por eso es que los unitarios, que el Señor reprenda esta doctrina, cargan su silla en el hombro y la cargan ungida y andan con la sillita, y todo el que se sienta comienza a caminar con la fe de esa doctrina, porque esa silla tiene sus cosas, tiene sus misterios, porque la unción se transmite desde el momento en que tú la tienes. La unción tuya toca, la unción tuya cambia, porque hay dos unciones, una interna para cambiarte el espíritu y el alma, y una externa para que cuando los que te oigan, el poder de Dios toque, el poder de Dios transforme. Y nosotros necesitamos la unción y el poder de Dios. Si usted anhela eso, usted hoy empezará a ser diferente. Dice la Biblia
que necesitaban gente para servir a las mesas. Hay que comenzar por cosas pequeñas, porque cuando se comienza por las cosas pequeñas es cuando se sabe si se va a hacer bien. Si se va a limpiar esa silla, limpien hasta las patas, porque a veces llegan y únicamente le limpian ahí donde se sientan, donde ponen las nalgas, pero el resto lo dejan sucio. No limpian hasta abajo, no saben ni siquiera limpiar una silla. ¿Por qué? Porque no lo hacen con amor, no lo hacen con deseo. Usted no sabe que los que se sienten ahí serán los próximos ministros, las próximas ministras, los próximos siervos de Dios que alabarán al Señor. Y si tú limpias con unción, cuando tú limpias, eso ministrará al que se siente. Pero hay gente que no entiende eso. Piensa que limpiar una silla, ay, eso no es nada, no va a ser. Lo que pasa es que no has entendido el poder de la unción ni el deseo de servir. Gente que quiere comenzar a ser pastor y pastor evangelista y no quiere limpiar la silla, no quiere el baño, no quiere recoger una basura. ¿Qué cuesta eso? Gloria al Señor. Hay que limpiar las mesas. Entonces se limpia la mesa. No vamos a llamar al que está por allá lejos, al gamín. Vamos a no, Señor. Vamos a llamar a los más ungidos de la iglesia, a los futuros evangelistas, a los futuros pastores, a los futuros apóstoles, que ellos son los que van a limpiar las sillas y las mesas y van a repartir las comidas, porque ellos tienen la unción y el poder. Entonces la unción no es únicamente para viajar en avión. La unción se necesita hasta para lo más elemental dentro de la iglesia, porque todo lo que se hace de este templo para acá pertenece a Dios. Por eso el Señor dijo dos cosas bien claras: que su casa sería llamada casa de oración y no cueva de lobos. Amén. Aquí hay que haber gente santa y tenemos que ser diferentes y cambiar. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esto no es que yo lo diga, es que usted me lo vea a mí. Gloria a Dios. Eso no es que tú lo digas, sino que a ti te lo vea, que de ti digan, que a ti te defienda, que cualquiera meta la mano por ti al fuego, que por ti diga la gente: no, con ella no te metas, métete con otro, métete pero con ese hombre de Dios, con esa mujer de Dios, que a ti te defiendan porque tienen testimonio. Tienes un buen nombre. Gloria al Señor. Llega el gerente del banco y dice: Plutarco, Quasimodo, cédula tal. Vamos a ver el reporte que usted tiene. Señor, el banco no le puede dar ni 1,000 pesos. ¿Y eso? Porque usted tiene una mala reputación aquí. Usted es una persona que le debe a Olímpica éxito. Y váyase rápido que lo van a coger preso. ¿Qué es lo que se necesita de nosotros? Tener testimonio. Y un testimonio significa que tengo que tener un buen nombre. Gloria al Señor. Y ese testimonio, ¿quiénes los deben tener? Los de afuera, los evangélicos. Que la gente nos quiera meter las cosas por los ojos, por la cara, que quieran darte todo el almacén y todos los bancos, porque tienes un buen nombre. Le contaba de un hermano pastor, imagínense, que había un accionista de Copetrán, que a él llegaban a su oficina y le decían: doctor, ¿cuántos buses de Copetrán llegaron? Marco Polo, llegaron Mercedes-Benz,
llegaron con tales y tales referencias. ¿Cuántos buses necesita? Y dice él que le decía a la secretaria de acá, y decía, listo, ya nomás, ni siquiera la cédula le pedían, y los buses hacían parte de su parque automotor, porque era un hombre de buen nombre. Amén. Hay gente que piensa que el testimonio no es importante. Tú con el testimonio testificas de todos los aspectos, para mal o para bien. Tú quieres testificar, ten buen testimonio. Preocúpate por tener buen testimonio. Paga en la tienda, no quedes mal, no le faltes a nadie. Que todo el mundo quiera hablar contigo, que todo el mundo te quiera prestar. Que cuando tú digas, ay, necesitas algo, ¡pum!, saque rápido la cartera antes, porque quiero prestarle, porque esta hermana, este hermano es buena paga. Eso se llama tener buen nombre. Déjele 100 pasteles, 50 pasteles, porque es buena paga. Déjele 10, 20, 30 cocadas, porque paga. Gloria al Señor. No hay temor que vaya a bajarse por allá por el lado de Postobón o por el lado de los Balantas, sino que va a bajar por aquí, porque es buena paga. Gloria al Señor, a su nombre. Y lo primero que dijo, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primero, ni siquiera que fuera lleno del Espíritu Santo, sino de buen testimonio, porque una persona de buen testimonio tiene el Espíritu Santo. Una persona de buen testimonio es obediente. Una persona de buen testimonio, por la fe, el Espíritu está en él, porque esa es una persona llena de fe. Eso es lo que nosotros necesitamos. Usted no sabe predicar, de buen testimonio. Amén. De buen testimonio. Ay, yo no sé predicar, no sé hablar. Sea sencillo, sea humilde, sea lleno del poder de Dios. Pero imagínense si cuando escupe revienta el piso, revienta el concreto, ¿qué se le va a acercar? Dice que sea de buen testimonio. Porque el mismo Hecho, capítulo 5, 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por eso es que cuando se va al ministerio pastoral, y acá en el ministerio pastoral, cuando alguien va a comenzar al pastorado, uno de los requisitos es que tenga buen testimonio. Gloria al Señor. Que tenga buen testimonio. Dice, Primera de Timoteo 3, 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Tremendo. Irreprensible. No voy a seguir de ahí porque ahí sigue otros requisitos más que debe tener el que quiere anhelar el obispo. El obispo, que es mismo el pastor. El obispo es pastorado, no obispado, obispo. Y aquí el 3:8 dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos y sin doblez. Entonces me decía el pastor don Jairo, porque hizo una liberación y aquel médico le dijo, pastor, ¿cuánto le debo? Ni un peso, guárdame Dios. Pero el que es con doblez, tiré lo que sea, tiré para la gaseosa, tiré para la bicola, doctor. Ese no merece porque es con doblez. De ganancia deshonesta, ganancia deshonesta, es que yo uso el poder de Dios para tener yo platica en el bolsillo. Ese poder que usted y yo tengo no es tuyo, es de Dios y te lo ha prestado para el uso de su reino en esta tierra. Así que cuando tú recibes ofrenda y recibes plata por el poder que Dios te da para sanar, para libertar, se llama ganancia
sean deshonestas. Por eso es que los que llegan aquí a buscar liberación se cohíben de ofrecerme dinero, pastor. Una vez llegó uno, no, yo quiero darle algo, no, señor. Y después otro día volvió y lo trajo, cuando ya nada había que ver con la liberación. Porque la gente cree que uno cobra como el brujo. Si ese poder es de Dios y si Dios me lo da a mí o te lo da a ti, ¿por qué tienes que usarlo para tener ganancia deshonesta? Gloria a Dios. Si Dios te quiere bendecir, te bendice. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fui a Granada a predicar. Y no hubo una ofrenda buena, exactamente los pasajes. Yo venía pensando, oiga, me fui con los pasajes y me vine con los pasajes. Y cuando llegué aquí tienes bocón, 100,000 pesos me guardaron. Porque uno a veces es bocón, uno a veces no le dice nada a Dios, pero uno muchas veces por allá en la refunfuña, no, imagínense, que yo no ofendo, y estoy aquí. Me ha llevado que asistente de camino. Ya no encuentro qué hacer. No le estás reclamando a Dios. No le estás diciendo a Dios, no me gusta como me estás tratando. ¡Ay! Comienza a decirle a Dios y Dios esperando para apretarle más duro. Gloria al Señor. ¿Sabe qué bonito cuando Dios lo corrija a uno? Porque Dios no pellizca, Dios aprieta y aprieta duro. Entonces, la primera cualidad que tenía que tener el que iba a servir a las mesas como diácono, tenía que ser de buen testimonio. Buscar entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Buscarlo entre todos. ¿Eso qué significa? Porque hay gente que va a servir a la obra. No, cuando Dios me llame al pastorado, entonces yo comienzo a servir. Cuando Dios me llame al evangelista, entonces yo comienzo a servir. Digo, no, buscar para servir a las mesas entre los que estén sirviendo. Hay gente que en la iglesia no quiere servir. Nada más quieren venir a la iglesia a pasear. Esto no es una sátira. Nada más quieren venir a escuchar la palabra de Dios y ya. No me satisface solamente porque la gente piensa que yo me alegro ahí. Ay, voy a ver la ofrenda. Mira, a mí eso no me importa. Si no hay ofrenda, yo predico. Si hay ofrenda, predico. Y si no hay ofrenda, también predico. Y si hay diezmo, predico. Y si no hay diezmo, no predico. Claro que sí. Si hay diezmo, yo predico, no predico. Y no tengo nada que ver con eso. Gloria al Señor. Y les voy a contar algo. Antier casi no tenía para comer. Le dije, Señor, no hay mañana para comer, apúrate. Llega temprano. Llegaron con un diezmo de 30,000 pesitos. Vea, ese. No. Así de 50. Y no tenía yo. Y yo diciendo, Señor, hoy es viernes, hoy no hay culto. Reclamando, ¿sí? Hoy no hay culto. El Señor no tiene que ver si es viernes, si es miércoles, si es lunes, pero Él es el que quiere enviar. La Biblia dice que cuando Él enviaba el cuervo iba sin importar la hora, sino que el cuervo recibía la carne asada y la llevaba en el pico y llegaba Dios y pum, 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 le enrollaba así al pico al cuervo y el cuervo oliendo así la carne, pero iba con el pico cerrado y él quería comérsela, pero iba con el pico cerrado así. Y el cuervo, imagínense, un animal carnívoro y el Dios no le dejaba abrir nada más, porque como él te podía respirar, entonces yo el cuervo imagínense, aguantando el olor ahí a carne asada y volando hasta que ¡pum! ¡Ay! Descansé. Ahí está Elías, ahí está tu carne. Y ni un poquito. Me daba el cuervo y así duró el cuervo trayendo la carne. Así que cuando Dios manda, esa persona no puede coger ni una moneda de 100 pesos de lo que Dios le diga, vaya y lleve al siervo. Así que uno no tiene que preocuparse por de dónde ha de venir. Gloria al Señor. Después dijo
los apóstoles dijeron. La otra segunda cualidad, dijo que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tremendo. ¿Y sabe por qué dijo llenos del Espíritu Santo? Porque a nosotros a veces nos pasa que un momento andamos como el dólar, andamos como el que camina cojo. Cuando estamos así en el Espíritu, y cuando estamos así en la carne, digo, andar en el Espíritu. ¿Sabe que cuando Gálatas 5:16 habla de andar en el Espíritu, es porque muchas veces somos inconstantes, porque tenemos un mes o 2 días o 2 semanas de andar en el Espíritu y el resto en la carne, y así nos las pasamos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas 5:16, andar en el Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque para servir se necesita andar en el Espíritu. Porque cuando uno está sirviendo, uno está andando en la obra de Dios, uno tiene que andar en el Espíritu, porque se le mete al diablo y cuando se baja en la carne, él aprovecha y hace gol. Por eso hay que andar en el Espíritu. Gloria al Señor. Hay que andar en el Espíritu. Y en el Espíritu no es que yo ande con soncera, es que el Espíritu esté dentro, andar en el Espíritu, que el Espíritu Santo que está en mí, que el Espíritu Santo que está en ti, tenga una comunicación constante con el espíritu humano del hombre, para que desde adentro se pueda ver todo por el discernimiento del Espíritu, y el zoom sea 100, 150, 200, y podamos ver a una distancia lo que el ojo humano no puede ver. Por el discernimiento se puede ver, porque está lleno del Espíritu, y el Espíritu es dado a los que obedecen. Es lo que dice Hechos 5:32, que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Por eso es que hay personas que llegan a la iglesia y nacen de nuevo, pero no son llenos del Espíritu, porque son desobedientes. Entonces esta gente era gente obediente porque vivía en el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Y cuando hablo del Espíritu Santo es dado a los que obedecen, no estoy hablando de nuevo nacimiento, estoy hablando de lo que viene después del nuevo nacimiento. Estoy hablando de la llenura, estoy hablando de los ministerios, estoy hablando de los dones, estoy hablando de las cosas extras que vienen una vez hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo comienza a dar cosas extraordinarias a la vida de aquel cristiano, de aquella cristiana, porque es obediente. Hay muchas cosas que se atrasan en la vida del cristiano, en la vida cristiana, y no anda en el Espíritu, porque no es obediente, porque no se somete, porque las cosas las hace, si a él le parece, si a ella le parece, si Dios le muestra o no le muestra, pero si le muestra el pastor, obedezca también. Gloria al Señor. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sabe? Esta hermosura va pegada aquí. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sabe? Hay personas que son inteligentes pero no son sabias. Hay personas que tienen conocimiento pero no son sabias. Hay personas que tienen entendimiento pero no son sabias. Hay personas que tienen elocuencia pero no son sabias. Entonces cuando la persona tiene sabiduría, entonces sabe direccionar el entendimiento, sabe direccionar la sabiduría, sabe direccionar la inteligencia, sabe direccionar el conocimiento, porque tiene sabiduría, porque la sabiduría es matriz del conocimiento, y ella se expande y hace tantas cosas impresionantes, porque sabe usar el conocimiento, sabe usar el entendimiento, sabe usar la sabiduría, es todo, y ella sabe usar la inteligencia y el entendimiento. Y la sabiduría tiene un principio que es el temor a Dios, y para que una persona tenga sabiduría de Dios tiene que utilizar rodillón 500, tiene que ir allá
Y allá entonces, allá es donde Dios le va a dar la sabiduría. Y ahí es donde Dios lo va a instruir. Y ahí es donde Dios le va a hablar. Entonces le va a enseñar a usar la inteligencia. Le va a enseñar a usar el entendimiento que tiene, el conocimiento que tiene. Por eso a veces somos trastes y torpes. Perdónenme la expresión, lo señalo para mí, no sé ustedes. Yo sé que tal vez no sea así, tal vez más torpe soy yo. Pero yo necesitaba tener la sabiduría de Dios. Porque muchas veces tenía entendimiento y era agreste, no era sutil, porque la sabiduría comienza a darte sutileza, la sabiduría comienza a darte cosas que tú no entiendes para poderlas transmitir. Por eso es que a veces se sabe hablar, pero no se sabe decir las cosas porque hace falta sabiduría, porque necesita estar lleno del poder de Dios. Estas cosas a mí me costaban. Y eso lleve lengua. Lleve lengua por aquí, lleve lengua por allá, por un lado y por el otro. Lleve más lengua que un plato de perro, porque uno tiene que aprender a obedecer a Dios. Cuando Dios tiene un propósito contigo, es como el carpintero. Él hace el hueco y hace que en ti nazca lo que Él quiera nacer. Él será insistente porque tiene un propósito contigo. Bienaventurados aquellos con los cuales el Señor tenga un propósito. Bienaventurado en el cual Dios haya dado gracia para darle dones y ministerios. Bienaventurado al que Dios ha puesto la mirada y lo ha tratado, lo ha corregido, lo ha exhortado, lo ha amonestado, lo ha disciplinado, lo mete en conducta, lo jala para allá y lo estira para acá. Bienaventurado, porque eso significa que está en las manos de Dios, y el que está en las manos de Dios necesita poner la escuela, cepillo, serrullo, clavo y de todo para ajustarlo. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea el Señor. Y entonces dice la palabra, y entonces cuando estos tengan estas cualidades, los encargaremos de eso. Dice, cuando tengan esto, entonces a quienes se encarguemos de este trabajo. Mire, tremendo. Para servir a las mesas había que estar llenos del Espíritu, testimonio, sabiduría para encargarlo a las mesas. Y era tanto el testimonio de aquellos siervos de Dios que dice el versículo 5. Y agradó la propuesta a algunos que estaban ahí. Agradó la propuesta a los 5 que estaban escuchando ahí. Agradó la propuesta a los 3 que estaban por allá arrinconados. Dice, agradó la propuesta a la multitud. Es decir, que cantidades de gente los habían observado. Cantidades de gente lo habían visto. Porque es que el testimonio tuyo, uno cree que a uno nada más lo ve una persona. Uno cree que nada más a uno los conocen de la cuadra. Va por allá, por el palo, va por allá, por aquellos lados. Y tú crees que no te conocen, no alce la voz. Porque apenas alce la voz, dice esa hermana Melvin. Así que no piense que no te van a conocer donde vaya. A veces uno dice, no, por aquí no me conocen. Aquí no me conocen, hable para que vea. Diga algo. Para que vea que me dicen, por allá había la hermana fulana. Por allá había el hermano fulano. Y uno pregunta, ¿de dónde me conoces? Ah, tú no eres del cerro. ¿Y cómo te congregas con el pastor David? ¿Y cuándo? Yo nunca te he visto, pero yo tengo más de 3 años de estarte viendo. Gloria al Señor. Qué bonito es el testimonio, ¿verdad? Y qué triste es cuando lo hacemos mal. Porque ya hace 3, 4 años que nos vienen observando. Y dice aquí el versículo 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban. ¿Y cómo era Esteban? Dice, varón lleno del Espíritu Santo. A Felipe y a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmea, Nicolás, prosélito de Antioquía. Tremendo. Ahí habían griegos, había
había gentiles, ya no había excepción de personas, ya no había ya. Ya estaban comenzando a ser parte todo de la obra de Dios. A su nombre. Y de una vez comenzaron a hacer trabajo. No, Señor. Porque hay gente que quiere hacer los trabajos como rueda suelta. No, pastor, yo me voy por acá, yo voy a ir por allá a evangelizar un grupo. Si me va bien, vengo, y si no, me quedo. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, le impusieron las manos. Amén. Oraron y le impusieron las manos para hacer este trabajito sencillo. Gente que quiere hacer en la iglesia lo que bien le parezca. No, a mí me mostró el Señor, yo voy a hacer. Si le mostró al pastor bien, y si no, no. O sea, ¿y qué hicieron esto? La multitud estuvo de acuerdo. La mayoría, la multitud estuvo de acuerdo. Los trajeron los apóstoles, oraron. Señor, aquí está Parmenio, aquí está, Señor, en el nombre de Jesús, síguelos usando. Y la obra de Dios siguió creciendo porque había unidad, porque había armonía, porque había reconocimiento del testimonio y la unción. Y había una bendición reconocida de los apóstoles. Cuando no hay sujeción a la autoridad, ni hay postura de mano santa, no hay bendición ni crecimiento en la obra de Dios. Pongámonos en pie. Gloria a Dios.